Hace mucho tiempo había un hermano que era de muchísima bendición y ocupaba varias responsabilidades en la iglesia durante muchos años. Y de repente se marchó, desapareció, se fue al mundo. Pero no solo él, también otro que era muchos años líder de los jóvenes, también, después de estar muchísimos años, que tenía un corazón muy grande para Dios, para la obra de Dios, también le ocurrió lo mismo. Y por supuesto, esto no ocurre de repente, no de un día para otro. Eso hay un proceso, poco a poco, sobre todo interior, donde por no estar aferrándose fuertemente solo al Evangelio, por no estar disfrutando el Evangelio, por no tener ese poder espiritual, pues la vida de fe se hace muy difícil. Uno cae poco a poco, se va secando como una rama desgajada del tronco, ¿verdad? Poco a poco, no es así de repente, se va secando. Y al final huyeron, se marcharon. Y en el pasaje de hoy es lo mismo, exactamente. Pedro, un discípulo importantísimo del Señor, él también llegó el punto que negó al Señor 3 veces. No solo eso, se huyó, se marchó y pensaba que había fracasado, se sentía fracasado. Y como creyentes, muchas veces podemos estar en esa situación que nos sentimos fracasados. Mi vida no funciona. O mi familia ha fracasado, no está funcionando. Tengo el Evangelio, estoy intentando, pero es difícil. Son problemas continuamente y es difícil la vida de fe. Nos cuesta hasta orar, hasta estar un minuto delante de Dios. Y podemos llegar a esa situación de sentirnos como Pedro, totalmente fracasados. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué ocurre esto? Pedro, él había confesado esa confesión gloriosa de Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre Celestial. Tuvo esa revelación tremenda y pudo confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el que Dios ha enviado para solucionar ese problema fundamental que nadie más puede solucionar. Tú eres solucionador de todos los problemas. Fue correcta esa confesión. Jesús es el Cristo, pero Pedro, como no estaba totalmente personalizando el Evangelio, no tenía fuerza espiritual, ¿qué ocurrió? Llegó a sentirse fracasado, llegó a huir pensando que todo había terminado. Porque él confesó correctamente que Jesús es el Cristo, pero en el mismo capítulo 16 de Mateo, cuando el Señor les dice que era necesario que fuera a Jerusalén, que ahí iba a sufrir, iba a ir a la cruz, Pedro lo tomó aparte y le dijo: Señor, no te hagas esto, no digas esto, vas a asustar a los otros discípulos. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro amaba al Señor. Pedro había y conocía que Jesús era el Cristo, pero todavía Pedro estaba en su yo, mirando a su manera las cosas, de manera totalmente humana. Y eso nos pasa, ¿verdad? Creemos en Cristo, amamos a Cristo, pero durante el día a día, cuando vienen situaciones, vamos buscando nuestra manera, nuestro plan, nuestro interés. Y así vivía Pedro. Por eso no funcionaba. En el capítulo 19 aparece ese joven rico que va al Señor y cuando se marcha triste, el Señor le dice a los discípulos, dice que es muy difícil que un rico
pueda entrar al reino de los cielos, y le dice que es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja. Y dice la palabra que los discípulos, al escuchar esto, se asombraron en gran manera. ¿Por qué se asombraron en gran manera? Porque ellos querían hacerse ricos, pensaban que iban a hacerse ricos estando con el Señor. Por eso se quedaron aplastados ahí con esa confesión del Señor, se sintieron muy mal, ¿verdad? Y Pedro y los discípulos todavía seguían buscando lo físico, lo material. Y también en el capítulo 18 de Mateo estaban peleando los discípulos, ¿quién va a ser mayor? Y así estaban continuamente, porque estaban buscando el poder, la posición. Y así podemos vivir también nosotros incluso en la iglesia, ¿verdad? Porque no tenemos fuerza espiritual, porque no estamos personalizando el Evangelio. Todavía vivimos en el yo, buscando lo material, buscando el poder, la fama. No funciona así. No funciona y se hace difícil nuestra vida de fe. Y al final, Pedro terminó negando al Señor 3 veces y huyendo, pensando que había fracasado. Porque él no estaba disfrutando del poder espiritual, el poder de lo alto, el poder que Dios nos ha dado, y no estaba personalizando el Evangelio. ¿Qué es personalizar el Evangelio? El Evangelio no es algo simplemente para el domingo, para un rato al día, no es eso. Cristo ha resucitado, Cristo está en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos que disfrutar de que Él, Dios vivo, está con nosotros todos los días, 24 horas. Disfrutando, tomando la palabra, disfrutando, orando, teniendo esa relación viva con Él, recibiendo la fuerza, el poder, la paz, que solo está en Cristo. Porque Dios nos ha dado, por su gracia, todo dentro de Cristo. Y dentro de Él tenemos el poder para tener la victoria, para poder disfrutar la vida y vida en abundancia que solo podemos encontrar en Cristo. Por eso el Evangelio es para disfrutarlo 24 horas cuando estoy en el trabajo, en el gimnasio, cuando voy a la tienda a comprar, cuando estoy en mi casa, cuando estoy paseando por el parque, cuando me encuentro con otras personas, cuando hay un problema, pero cuando hay una respuesta. Continuamente tenemos que vivir para Cristo, para el Evangelio, nuestra vida, para cumplir el mayor deseo de Dios, que es la evangelización. Eso es personalizar el Evangelio, que se haga algo real, 24 horas en mi vida. Y con ese poder, con el poder de Dios, es cuando voy a poder personalizarlo, voy a poder disfrutarlo. Pero Pedro conocía que Jesús era Cristo, amaba al Señor 100%. Pero por no personalizar el Evangelio, se fue secando y llegó el punto que huyó, se sentía fracasado. Pero el Señor, dice la palabra, que el Señor cuando resucitó, se fue allí a Galilea a buscar a Pedro. ¿Por qué? Para darle la palabra. Y el Señor, si podemos encontrarnos en esa situación, pero cuando nuestros hijos, los que tenemos hijos, imagínense que están en una situación difícil, que se han equivocado, que están sufriendo grandemente. En ese momento, ¿lo vamos a dejar solo a nuestros hijos? No. Es cuando más rápido vamos a ir, cuando más les vamos a ayudar, cuando más les vamos a apoyar, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Jesús. ¿Por qué? Para que recordara a Pedro quién es y quién somos nosotros. Por gracia de Dios, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, porque es un poder, es algo grandioso, que Dios Todopoderoso, Creador y Sustentador de toda la creación, es nuestro Padre. Y Él nos ama, y Él nos guarda, nos cuida, nos protege, nos guía. Somos hijos de Dios.
Bueno, yo es que soy esposo, es verdad. Yo soy padre, es verdad. Y tengo esta ocupación, y es verdad. Pero primeramente, somos hijos de Dios. Eso es personalizar el Evangelio. Primeramente, mi vida es hijo de Dios. Primeramente, a través del trabajo, a través de mi familia, todo es para glorificar a Dios en primer lugar, para que la gente conozca a Dios, para que a través de mi vida puedan ver que Dios está conmigo, que soy hijo de Dios. Por eso fue a Pedro, para darle la palabra, para que él se diera cuenta: eres hijo de Dios, no has fracasado. Es parte del proceso. Eres hijo de Dios. Y allí él confirmó su corazón. Pedro, ¿me amas? 3 veces lo dijo. Para que Pedro confirmara su corazón: te amo, Señor, tú sabes que te amo. Y es muy importante a través de la palabra que estemos confirmando nuestro corazón. ¿Qué es lo que amamos en primer lugar? La palabra dice que hay que amar a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón, con toda nuestra vida, con todo lo que tenemos, en primer lugar. Pero realmente, ¿qué es lo que realmente amamos en primer lugar? Por eso, a través de la palabra, podemos ver lo que hay realmente en nuestro corazón, porque la palabra tiene ese poder, es una espada de doble filo. Y ahí nos muestra realmente, es como un espejo, nuestra realidad. Y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Que a través de la palabra nos damos cuenta del valor de Cristo, lo más valioso. Como Pablo dijo, no hay conocimiento más alto. Porque él disfrutaba de ese poder espiritual, él había personalizado ese evangelio. Por eso Pablo podía saber la importancia, todo lo demás, decía, y él tenía humanamente muchas cosas, pero todo lo demás era como basura comparado con el conocimiento de Jesús el Cristo, a través del cual Dios nos ha dado todo. Por eso le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y ahí le dio también a través de la palabra la misión. Y es muy importante, como hijos de Dios, que nuestro corazón sea solo para Cristo y que tengamos clara que Dios tiene una misión para nosotros. No hemos fracasado. Pedro, no has fracasado. Tú eres mi hijo. Entrega mi vida a mí. Hay una misión para tu vida. Apacienta mis corderos, levanta discípulos, transmite este evangelio a los niños, a los jóvenes. Apacienta mis ovejas. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Él fue con la palabra a restaurarlo. Y es igualito que la vida de Elías, ¿verdad? Elías, que también huyó corriendo, dejó todo, se fue al desierto, terminó debajo de un enebro orando. ¿Qué oración hizo? Señor, quítame la vida. Fíjense, él también pensaba: ya he fracasado totalmente. Quítame la vida, oró Elías. ¿Pero qué hizo Dios? Le envió, no un ángel, 2 ángeles, y le dio el alimento. La palabra es el pan de vida. Le dio el alimento, y con esa palabra fue 40 días, 40 noches al monte Horeb. Y allí ocurrió algo muy importante. Y es lo mismo que ocurre exactamente con la vida de Pedro. Después de darle la palabra, de restaurarlo, lo llevó a Pedro juntamente con los discípulos al monte del Olivar. Es igual que el monte Horeb, ¿verdad? Y en la Biblia, en la palabra de Dios, que es la verdad, aparecen mucho las montañas, los lugares desiertos. ¿Por qué? Es el tiempo más importante, la concentración, el tiempo para poder hacer lo más precioso que puede hacer un hijo de Dios. ¿Qué es? Dar culto a Dios, concentrarse en Dios, poder ser cumbres espirituales. 40 días. Fue un tiempo de concentración. Igual que Elías, exactamente, allí le dio la palabra a través de un silbo apacible. Y ahí le dio la fuerza a Elías. No has fracasado, es un nuevo comienzo. Elías, hay una nueva misión para ti y quiero darte unas nuevas fuerzas
porque por tus fuerzas no puedes. Y es verdad, por nuestras fuerzas no podemos. Ese es el problema. Tenemos a Cristo, pero no estamos gozando del poder espiritual y no personalizamos el Evangelio. Somos engañados, vivimos a nuestra manera y estamos viviendo una religión. Así es imposible que podamos gozar y tener victoria, que podamos ser utilizados para el evangelismo. Se hace muy difícil, la verdad. Pero el Señor no se ha equivocado con nosotros. Igual que fue a Pedro, Él viene a nuestra vida para darnos la palabra. Y Él quiere restaurarnos y que estemos restaurando, muy importante, este tiempo de cumbre espiritual cada día. Ese tiempo del Monte del Olivar, ese tiempo del Monte Carmelo, concentrarnos en Dios. Allí tuvieron la conclusión: Jesús es el Cristo, Él ha consumado todo. Jesucristo ha resucitado y al proclamar su nombre, las obras del reino de Dios se establecen. Donde estamos, la oscuridad es quebrantada. Y les prometió el poder, la llenura del Espíritu Santo para ser testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y eso fue el tiempo, ese tiempo de cumbre, que es lo más importante que tenemos que restaurar. Por no tener ese tiempo de cumbre, no tenemos poder. No podemos estar personalizando el Evangelio y es muy difícil. Por eso durante esos 40 días, ellos pudieron experimentar esa gran bendición. Y ahí fueron transformados, recibieron sanidad totalmente. Y ese tiempo de cumbre es el tiempo de la sanidad. Es el tiempo de salir de las trampas, los moldes incorrectos, las ataduras que todavía hay en nuestras vidas. Y poder estar cambiando totalmente. Fueron transformados. Estos días estaba leyendo unos testimonios, la verdad, de mucha bendición sobre la iglesia oculta que hay en China. Aunque llevan 72 años de comunismo ateo, donde dicen oficialmente que no hay cristianos, por supuesto Dios, por su gracia, siempre tiene un remanente, siempre. Y no es que haya un pequeño remanente, sino prácticamente dicen que más de 10 millones de personas. Por supuesto, esos creyentes no son creyentes normales, son creyentes de verdad. ¿Por qué? Porque ahí los meten en la cárcel, los matan por creer en Cristo. Ellos tienen que esconderse, pero tienen un amor, tienen un corazón, entienden el valor del Evangelio, que realmente, como pueden gozar cada día de esa fuerza espiritual, ellos entregan sus vidas totalmente para Cristo. Por eso se reúnen en casas por las noches, de madrugada. Hay pastores ambulantes que los acogen y hacen predicaciones de 3 horas, de 4 horas, y todavía la gente tiene un hambre, quiere más. Y lo levantan temprano, antes de ir a las fábricas, para escuchar la palabra, con un corazón tremendo por el Evangelio. Y todos quieren prepararse, porque todos quieren evangelizar, aunque les pueda costar la vida. Por eso ellos, todos ellos, la característica, que cada día tienen ese tiempo de cumbre espiritual, tienen ese tiempo de tomar la palabra, de orar. Había un testimonio de una mujer que vivía así, una creyente. La metieron en la cárcel, pero no era cualquier cárcel, era una habitación pequeña donde había juntamente con ella 9 personas más. Y no podían ni moverse, estaban ahí. Durante el día era prohibido totalmente hablar. Y no podían dormirse durante el día. Por eso un guardia de vez en cuando miraba por la puerta. Y pasó algo muy interesante. Este guardia un día abrió la puerta y a esta mujer le dijo: ¿tú por qué siempre te ríes? Y la mujer dijo: yo no me estoy riendo. Pero como ella, aunque estaba ahí en la cárcel, ella no estaba presa, estaba disfrutando de Cristo, orando, alabando. Por eso en su rostro se reflejaba el gozo, que es un fruto del Espíritu, ¿verdad? La gente, todos
los mismos compañeros se daban, es verdad, siempre estás sonriendo. Y llevaba meses en esa cárcel, pero no era presa, estaba libre. ¿Por qué? Porque disfrutaba de ese tiempo de cumbre espiritual. Y esa es la verdadera victoria. Por eso todos los compañeros se convirtieron, por supuesto. Era un testigo realmente. Y el secreto era esa, tenía el poder, personalizaba el Evangelio, podía disfrutar de esa cumbre espiritual. Y eso es, ahí tenemos la victoria. A través de Cristo, Él ya ha consumado todo, pero Él no nos ha dejado solos, ha enviado al Consolador, el Espíritu Santo, que nos da el poder. ¿Para qué? Para tener victoria sobre mí mismo, sobre este mundo, sobre Satanás, para poder disfrutar la verdadera vida. Por eso, lo más importante que tengo que estar restaurando, lo más importante que tengo que estar aplicando, disfrutando cada día, es mi tiempo de cumbre. Un tiempo para tomar la palabra, leerla, podemos memorizarla, podemos transcribirla, copiarla, pero que se grabe en nuestras vidas. Y orar, con lo que Dios nos habla a través de la palabra, orar sin cesar, disfrutando de una manera feliz, porque no hay cosa más feliz que dar culto a Dios, que tener ese tiempo de cumbre. Y estar orando también por el evangelismo, que es su mayor deseo. Esto tenemos que disfrutarlo cada día y luego disfrutarlo durante 24 horas, cada día. Y ahí vamos a experimentar el poder, vamos a entregar totalmente nuestra vida para el Evangelio, para el evangelismo. Y es lo que experimentaron los discípulos allí en el Monte del Olivar, era el tiempo de cumbre espiritual. Por eso cuando bajaron de allí, después de que el Señor ascendió, fueron al aposento alto, como el Señor les había ordenado que quedaran en Jerusalén. Y allí ya tenían esa costumbre. ¿Allí qué hacían? Dice la palabra, perseveraban unánimes en oración y ruego. Tenían su tiempo de cumbre cada día. Y ahí está la victoria. Cada día tenemos que estar disfrutando a través de ese tiempo de cumbre que Dios vivo está con nosotros y Él nos da el poder. Cada día. No solo cuando viene un problema o viene una gran dificultad, no. Como dice en Daniel 6:10, como solía hacer antes. 3 veces al día, dice la palabra, entraba y tenía ese tiempo de cumbre espiritual. Por eso cuando vino esa gran crisis, él estaba tranquilo, porque Dios estaba con él. Él sabía que era hijo de Dios, se aferró fuertemente al pacto, sabía que a través de esa dificultad Dios tenía un plan. Y ese plan, por supuesto, es que el nombre de Jesucristo sea proclamado, que el reino de Dios se establezca. Por eso, allí en el aposento alto de Marcos, ciertamente Pedro era otro Pedro, los discípulos eran otros discípulos. Ese Pedro que había salido huyendo, que pensaba que estaba fracasado, estaba disfrutando allí, le daba igual que lo apresaran, que lo metieran en prisión o que lo mataran, le daba igual ya. ¿Por qué? Porque disfrutaba de ese poder. Y en Hechos 2, del 1 al 4, recibieron esas respuestas. ¿Cuál es? El Espíritu Santo vino como viento recio, como lenguas de fuego. Fueron transformados. Pedro se levantó, empezó a predicar. Dios empezó a transformar totalmente toda Jerusalén a través de este Pedro que unos meses antes había huido y pensaba que estaba fracasado. Por eso ese punto de cambio fue el Monte del Olivar, donde ellos pudieron aprender, disfrutar, que lo más importante es ese tiempo, cada día de cumbre. Dios obra de la misma manera en este tiempo, porque Él es inmutable. Que no estemos viendo el problema, afanados por el problema, pensando 24 horas en el problema. Todo lo contrario. Hay que estar mirando a Jesús el Cristo, que es la solución. Mirándolo cuando 24 horas, disfrutando 24 horas que Él ya ha consumado todo en la cruz, que somos sus hijos, que Él está con nosotros
con todo el poder del cielo y de la tierra, tomando cada día la palabra, orando 24 horas, y con ese poder lo vamos a ver todo distinto, vamos a ser testigos. Por eso Pedro, con el poder, Dios le abrió puertas. Hechos 2, del 9 al 11, 15 naciones que empezaron a escuchar el Evangelio en su propio idioma. Ese es el poder de Dios. Y con el poder de Dios, Dios nos va a utilizar para salvar nuestras familias. Lo que por nuestras fuerzas durante años no hemos podido hacer, ¿verdad? Y que nos sentimos a veces frustrados. Si recibo el poder, Dios lo va a hacer a través de mi vida. No solo mis familias, donde trabajo, donde estudio, y hasta las 237 naciones, que es el deseo de Dios. Por eso hay que estar disfrutando de ese poder espiritual como Pedro. Y no solo eso. Si restauro ese poder de Dios a través del tiempo de cumbre, si personalizo el Evangelio 24 horas en mi vida, también, como en Hechos 3, allí Pedro y Juan se encuentran con ese hombre cojo que nadie podía darle respuesta, nadie, ni los fariseos, ni los romanos, nadie de los que pasaba durante años le habían podido dar la respuesta. Pero Pedro pudo confesar en Hechos 3, versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le dio lo más valioso, el Evangelio, a través del cual ese cojo recibió verdadera sanidad. Y si nosotros restauramos el poder, no solo Dios nos va a utilizar para la evangelización mundial, sino también para dar sanidad a tantas personas que desgraciadamente tienen depresión, obsesiones, adicciones, divisiones, estrés. Están sufriendo, sobre todo mentalmente, aunque su origen es espiritual. Por eso Dios nos va a utilizar para dar verdadera sanidad. Por eso necesitamos el poder. Y también a través de Pedro, Dios levantó discípulos como Juan Marcos, que es el autor del Evangelio de San Marcos, que le dictó Pedro, dicen. Era un discípulo. Y otros muchos que Dios les dio. Y con ese poder espiritual vamos a poder levantar a las siguientes generaciones, a los remanentes, jóvenes, niños. Ese es el deseo de Dios, pero sin poder no funciona. Por eso, ciertamente, Pedro, en este pasaje lo vemos, huyó, pensaba que había fracasado, pero después de estar restaurando el poder de Dios, después de personalizar el Evangelio, dar su vida para Cristo, para la evangelización, con el poder de Dios, Pedro murió como mártir, glorificando a Dios, sin ningún temor. Le dijo a los que iban a matarlo, no me crucifiquéis como el Señor, no soy digno. Poner la cruz al revés, yo no merezco morir como mi Señor. Fíjense realmente cómo cambió totalmente la vida de Pedro. Y esa palabra que el Señor le había dado, apacienta mis ovejas, por supuesto, Dios la cumplió, porque Dios siempre cumple su palabra. Por eso en este día que estemos tomando fuertemente la palabra de Dios y que podamos estar restaurando ese tiempo más importante, el tiempo de cumbre cada día. Si estamos experimentando el poder, vamos a poder personalizar el Evangelio, dar nuestra vida para Cristo, para la evangelización mundial. Y vamos a ver que las mismas respuestas que Dios levantó a través de Pedro, las va a levantar también a través de nuestras vidas.